Hoy en Afuera de la Caverna estoy con mi amigo y colega Jerko Ilić para discutir algo que me parece esencial. Ya hemos hablado de la chiquitanía, pero sí vale la pena tocar estos aspectos observando un poco las columnas de opinión. ¿Qué opina la gente? Pero además desde una óptica muy particular. Nos hemos tomado el trabajo de leer un excelente texto de una politóloga que se llama El poder de la invisibilidad. Es un análisis sobre Chernobyl. Nos muestra que básicamente la noticia no tiene que ver con asuntos, en nuestro caso, cambiando, ¿no es cierto?, el asunto nuclear por el asunto ecológico, el asunto medioambiental, no tiene que ver con cuestiones medioambientales. No mucho. No tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, económicas, cuánto se ha destruido. Tiene que ver básicamente con cuestiones de poder. ¿Quién hace la noticia? ¿Quién la crea? ¿Cuánto se invisibiliza? Y aquí entramos, y comienzo precisamente con esa tesis, a una tesis central en el texto que habla sobre la construcción de la invisibilidad. Es decir, así como tú construyes un edificio y tienes cierta infraestructura para construirlo, tienes un tractor, tienes esa cosa que da vueltas, ¿no es cierto?, para el cemento, ¿cómo se llama? ¿Tienes idea? Te iba a decir topadora, pero sí, yo sabía. sí. Bueno, pero en todo caso tienes una topadora también. Esa es la infraestructura para construir un edificio. Para construir la invisibilidad también hay una infraestructura. ¿Cómo funciona la infraestructura de la invisibilidad? Y esto nos lleva a la segunda tesis, que es parte de esto, lo que llama el libro la construcción de la ignorancia, la construcción sociopolítica de la ignorancia. Que todos ignoremos lo que realmente ha pasado, ¿no? Y que mostremos finalmente que Evo Morales es un héroe. Es decir, más allá entonces del asunto medioambiental, estamos hablando de una cuestión de poder. Estamos hablando de una cuestión de simetrías o asimetrías de poder. ¿Quién define lo que es verdadero? ¿Cómo crees que está actuando el gobierno en este sentido? ¿Y cómo están actuando además en su escritura los columnistas? ¿Qué opinan? ¿Refuerzan eso? Porque te voy adelantando algo. En esta construcción sociopolítica de la ignorancia y en esta infraestructura de la invisibilidad, los columnistas son claves. Los columnistas te generan mayor visibilidad o mayor invisibilidad. Y aquí entramos a otros conceptos, por ejemplo el de hipervisibilización, que ahora lo explico, pero vale la pena comenzar con esta certeza teórica de partida que me parece sustancial, porque el gobierno está empeñado precisamente en invisibilizar, ¿no?, a lo Chernobyl, a lo ruso. A ver, me gusta lo de Chernobyl porque hasta hace poco estaba circulando en el cable, en el aire del cable, una enorme serie, se llama precisamente Chernobyl. Cuyo director es, vos que memorizas todo, ¿te acuerdas? Ay, no me acuerdo, pero es que sí, es que te lo tenía en la punta de la vez, pero no importa, ahorita vamos. A ver, pero claro, obviamente sí, de los actores, Jared Harris, por ejemplo, que es el que hace The Legacy, por ejemplo, ¿no? Exacto. A ver, es una historia muy hermosa, es horrible y hermosa al mismo tiempo. ¿Por qué esto? Es horrible porque obviamente estamos hablando de un desastre nuclear que pudo haberse prevenido. A ver, la tesis central de la serie Chernobyl es que este era, de la noche a la mañana, el sistema de operación energética nuclear pasó más a manos de amateurs. Así es. Del control y del sistema antes que de científicos. Y eso que la Unión Soviética hasta ese momento se caracterizaba por tener un gran panel de científicos. Expertos nucleares. Expertos nucleares. Sí, señor. Vale decir, o sea, si tenían bombas atómicas, también tienen centrales nucleares. Y los expertos en algún momento dijeron, por si acaso el reactor MTK-XX tiene una vida de duración, tiene caducidad, lo que te lleva también a lo que es la caducidad de las políticas públicas, o de los instrumentos de las políticas públicas. No todos los instrumentos de políticas públicas, por más interesantes o inteligentes o bien diseñados que estén, o por el impacto que tengan, son infalibles y por lo tanto también no tienen caducidad. Al contrario, todas las políticas públicas son falibles, por eso es que tiene que haber técnicos alrededor, claro, ¿no? Y sí tienen fecha de caducidad, lo que significa que además de técnicos, tienes que tener gente innovadora que rediseñe, o por lo menos sepa más o menos cómo lo viejo readecuarlo hacia lo nuevo. ¿Sí? Excelente. Ya. Esa es la tesis de Chernobyl. ¿Por qué es hermoso?
Porque ante la catástrofe, ¿Por qué seremos a ver? sí, ¿por qué es hermoso? Porque ante la catástrofe hay una reacción generosa, desmedida y desproporcionada de la misma gente, no solamente del lugar, sino de toda la Unión Soviética. Fíjate, sería muy interesante que lo vean. Yo lo he comparado, y ahí es donde me genera unas emociones muy fuertes, porque el momento en que llevan mineros, Uf, es hermosa esa escena. ¿no? Que trabajan desnudos incluso. Sí, que además el ministro de minería, ¿no? Que va así con el trajecito todo pulidito, todo hecho al Reaganomics, ¿no? Va a hablar con mineros y les dice, tenemos que ir a Chernobyl, donde ya la gente sabía más o menos que algo había pasado. Tenemos que construir por debajo un túnel para lograr drenar agua que le podría, en algún caso, evitar una triple catástrofe, ¿no? Y van. Lo mismo que ha pasado con los voluntarios que están yendo a apagar los incendios, que siguen yendo a apagar los incendios, saben a lo que se están enfrentando, más o menos. Los de Chernobyl más o menos intuían que se van a morir. Intuían que se iban a morir e intuían que estaba yendo a un desastre. Claro. Nuestros voluntarios intuyen que están yendo también ante un desastre y que posiblemente tengan que, como los mineros... Y por eso nuestro homenaje en sentido a los 3 fallecidos ya. Sí. De ahí la magnitud de generosidad y heroísmo. Pero no solamente eso, hay un entorno también entre oficiales, entre gente que sabía. La escena del helicóptero, o de los helicópteros, Claro. ¿no? Cuando les dicen... Que lo tuman a uno. Bueno, no lo tuman. No, se cae, porque el político, Sherbina, le da la orden al piloto del helicóptero de, por encima de la central nuclear, lanzar el cemento Para que se apague la radioactividad, ¿no? Para que no se entienda apagar el reactor. Es realmente un acto. Y el científico inconmensurable. Legasov le dice, no puedes pedirle eso, porque va a estar expuesto a la cantidad de... Directamente, además de la fuente. Si no se va a morir. Y Sherbina, político, como él solo, dice, no, lo tienen que hacer, porque no hay otra forma de parar esto. Que es brutal. ¿Ya? Bueno, Chernobyl, el desastre de la Chiquitanía. Hay unos paralelismos. andate a la Chiquitanía, si ya no sabes de la serie. Sí, no, pero lo fuerte O sea, que hay en la vamos. Chiquitanía, ¿qué es? Primero estamos ante un grupo de gobierno de aficionados malintencionados que carecen de un principio de realidad. Desde el principio negaron que era un desastre. Negacionistas en sí. Absolutamente. No hay holocausto. No hay, pero tampoco hay desastre, no hay Chernobyl. Han muerto judíos. No hay han muerto Fukushima. judíos. No, de Fukushima. Además esas fotos de 3 judíos así, con sus caras. Nada. Nada, carajo, inventadas, photoshopeo todo. Todo el negacionismo en ellos porque son aficionados malintencionados sin sentido de la realidad. Eso es de ese modo tú construyes. No necesitas técnicos. Están chernobyleando. Están chernobyleando la Chiquitanía. Por ahora, porque además les queda todavía Pantanal, les queda todavía... Les queda mucho por destruir. Les Eso queda tiene que saber la gente. Mira, ese es su lema. Nos queda mucho por destruir. Ese es su brand, ¿no? Ese es el branding de gobierno de esta gente, ¿no es cierto? Que además es fantástico, porque te acuerdas que Cristina Kirchner tenía que su branding era vamos por todo, ahora vamos por todo. Ahora sí que están realmente ¿Sí, ese no? Y Ahora esto vamos es- por todo. No, esto es lo que tú acabas de decir. Todavía queda mucho por destruir. Porque este es un enorme país, con una enorme gente, que a ratos creo que Y sí, electoralmente sí, es desalmada sí. y ignorante, pero es generosa, como en este caso de estas 3 personas, o de todos los voluntarios que están ahorita ahí, ¿cierto? Son absolutamente generosos. Solamente sobre el punto quería mencionar algo porque me hace recuerdo. Sabes, yo me leí una pequeña fichita así de Wikipedia sobre la vida de Schindler. ¿Tú sabes quién es Schindler? Sí, claro, era el empresario Alemán que salva judíos. Sí, pero lo salvo porque eran sus esclavos también. Pero Bueno, al final, tú sabes sí que el tipo- sí se vuelve bueno. El tipo era un señor. Pero eso es lo que quiero mencionar porque tú has hecho algo bonito. La parte bonita de lo feo, digamos, ¿no? Sí. Schindler era un tarambana, era un mujeriego, Sí. era un inepto además para hacer Negocios. empresa. Sí. Es decir, terminada la guerra, estaba en la quiebra y no sabía qué hacer. Y nunca supo qué hacer más que recibir plata de subsidio de los judíos que salvó y chuparse esa plata. Sí, O sea, Schindler era un loser total, era un perdedor total. Iba así, ¿no es cierto? Era un perdedor total. Pero, aquí hay un gran pero. Pero fue un hombre absolutamente excepcional cuando las circunstancias lo exigieron. Fue un hombre absolutamente hermoso, Sí, loable, un gran hombre, un gran ser humano. sí. Entonces las circunstancias a veces... Jugado, además, en una circunstancia en la que Jugado. su vida de perdedor le hubiera dictado... No, hubiera sido un perdedor eterno. Ajá.
Ah, no, claro. Rajada, Nadie ¿qué me ha estás sabido de él diciendo? nunca. Sí. Pero esas circunstancias sacan a veces lo mejor Sí. de los seres humanos. Y hoy tenemos lo mejor de los seres humanos combatiendo la chiquitanía. Sí. Y se ha generado una conciencia de heroísmo en los ciudadanos bolivianos. Sí. Que no vamos a pedir, o no vamos a permitir, digo yo, y tenemos que lograrlo, que este gobierno siga asaltando, en este caso ya no es el erario público, el erario medioambiental. Sí. Porque es un asalto. Es como ver el Dorado. Yo me imagino cómo era Pizarro, ¿no es cierto? Cuando iba entrando en Cajamarca y intentaba ver seguramente alguna gran pirámide de oro, porque esa era la lógica del Dorado. Estos tipos ven igual como Dorado a la selva verde. Es el Dorado, es el nuevo Dorado, Claro, les da fiebre. ¿no? Me he leído, por ejemplo, el último libro de Ospina sobre el país de la canela. Claro, como ya se acabaron las pirámides, se acabaron, ¿no es cierto?, los Tiahuanaco, se acabó Cusco, pensaban encontrar la canela como una nueva fuente de Claro, riqueza de las especies. fácil, ¿no? Las especies. Bueno, por pues pensaban que estaban en las Indias también. Ah, no, claro, pero no que encontraron la canela, pero siempre era esa lógica de encontrar algo que te vuelva millonario de lunes a martes. Sí. Esa es la lógica de la chiquitanía. El Dorado vive en nosotros, Pizarro vive en nuestra mente. Evo es Pizarro, solamente que un poquito morenito y 500 años después. Sí, sí, sí. Pero bueno, no me quiero ir. No Quiero sé. volver al problema de la visibilización. Quiero decir algo. El libro de Ospina sobre Bolívar me lo mató. Por eso No he leído el de Bolívar. No, He leído los tres, la serie, la trilogía, ¿no es cierto? El de la serpiente. Sí, sí. No. Este- A Ospina pero es- no lo leas a Bolívar con él. Pero es un genio para escribir, es una hermosura. Sí, de escribir. sí. Pero bueno, no nos iremos. Está bien. Yo quiero decir algo más para continuar lo tuyo, porque está realmente interesante, que tiene que ver con el primer punto que decía yo, es la infraestructura de la invisibilidad. ¿Quién está en esa infraestructura? ¿Quién está? ¿Cuáles son las palas? ¿Cuál es el armazón? ¿Cuál crees tú? Por supuesto, Canelas, los medios de comunicación. Ah, pero ¿Has claro, visto? necesitas un ministerio de propaganda para Ah, eso. no, claro. Canelas es un... Así como en Chernobyl Goebbels. necesitaban el partido y los jefes de partido, los comisarios locales a los que se les decía, "Shh, no ha pasado nada". Ah, no, claro. No me digas que no ha pasado nada, o sea, esa cosa ha explotado. "Shh, no ha pasado nada". No pasa nada. La historia nos va a reclamar este momento a nosotros. Pero ha pasado. Hay gente en riesgo. Se están muriendo. No, Papá, no pasó nada. nada. Ah, bueno, ¿no? Metidos en sus ¿Pero y sillas. cómo lo solucionamos? Alquilate un Boeing. Y la locura es que funcionó. Por eso a mí, yo tengo problemas con el electorado boliviano como electorado. No sé, como gente me caen bien, ¿no? Bueno, nos caemos bien entre bolivianos. Pero como electorado creo que somos desalmados ¿Disfrutas tu bolivianidad? e ignorantes. Como Ahora estamos en cochabambinos, esta época que cada 2 días me dicen racista. sí. Yo disfruto mi cochabamanidad boliviana. Porque Yo nosotros disfruto somos ser los boliviano. vascos. Los cochabanos son los Pero quiero vascos de mostrarte Bolivia. algo. Quiero mostrarte algo en esa lógica de invisibilización. ¿Has Sí, visto? no, pero lo que yo te decía, agarran un mecanismo, un instrumento, una política que no tiene nada que ver con la realidad. La compra de un subterráneo, no la compra, la A ver, si estabas en la... subterráneo, Sí, ¿no? por favor. Lo magnífico, ¿no? Ah, esta es la bala de plata, esta es la bala mágica, esto lo resoluciona todo. Le han metido el tema de los supertanques, han enchufado una enorme cantidad de dinero en el Ministerio de Propaganda, Sí. porque no es Ministerio de Economía, es No. Ministerio de Propaganda y iba a decir lavado intestinal, pero en realidad es lavado cerebral, porque funciona su lavado cerebral. Y la ciudadanía boliviana se expresa en las encuestas como si no hubiera pasado nada. Terrible. Somos desalmados. Pero ¿Te se das da, cuenta? porque a Unitel, las encuestas de Unitel, o sea, como dicen algunos, ¿no? El curaca blanco es más científico que las encuestas de Unitel. Sí, pero tú sabes que al curaca blanco le pones un poco de plata y también te dice lo que tú quieres escuchar. Bueno, que también puede ser esa la lógica de las encuestas. Porque es terrible eso que acabas de decir. Somos desalmados. Pero somos desalmados, no seas tan injusto. Somos desalmados o el poder de invisibilización del gobierno, lo que estaba diciéndote, está funcionando muy bien. Porque fíjate esto, este es el reflejo. Suma. Fíjate lo que dice Evo Morales en su Twitter. Nuestra madre tierra está amenazada de muerte. El lucro y el consumismo de unos pocos amenaza la vida de muchos. Los incendios en nuestros bosques y Amazonía son síntomas que nos deben llevar a identificar las causas del calentamiento global y acciones urgentes para salvar el mundo. Mierda, es que es un cinismo, pero es Hitler, ¿no? Dando vivas por los judíos, ¿no? Dame la J, dame la U, Sí, claro. dame la D, judíos, ¿no? Es Hitler, No, es Hitler dando bombas. Estamos liberando Polonia, por eso la invadimos. Estamos liberando Ah, no, Ucrania, pues, por eso la pero lo invadimos. decía. Pero claro que sí, Por pues. supuesto. Pues eso, ¿no? Estamos liberando a Austria, Sí, por no, eso no le estamos recordaba eso, anexando. no recordaba eso, bonito, ¿no? exacto, cierto. Estamos liberando a los Sudeten del dominio de los Sudeten. checos. Exactamente. Gente fea, los checos.
Nuestros Sudeten, alemanitos lindos, los estamos viendo a proteger y liberar. Exacto. Los británicos, que dicen, no, ya dejados nomás, ¿qué vamos a hacer? El Lo mismo le pasa con el Evo, bye. El marica de Chamberlain, ¿no? Sí, claro, pero es que además va Evo Morales y estas mismas cosas las dice delante de todos los presidentes, menos Maduro, ¿no es cierto? Y Bolsonaro. En Leticia, ¿qué es el cambio climático? Que alguien me explique quiénes son los responsables. Y ves la mirada de Duque y de Vizcarra y dices, tú. Y el cambio climático es eso, es quemar bosques. Claro, Es liberar una gran cantidad de CO2. ¿Qué piensa Es Morales? promover ¿El la cambio climático sequía. qué es? ¿Sí? ¿Qué? No, el cambio climático es invisible. lo que él ha visto en las películas, pues, ¿no? Es lo que te acuerdas de esa película que era súper alarmista que se llama ¿Cuál? El día después de mañana, que tiene un título horroroso. Por El supuesto, día después de mañana, ¿no? sí. Que te plantea que la glaciación se da en 24 horas. Claro. Se viene a Nueva York. Entonces, Evo Morales cree eso. El cambio climático va a pasar, sí, de la noche a la mañana, pero no bajo mi mandato. Claro. No en el bicentenario. Incluso hasta debe estar feliz porque piensa que las olas van a venir aquí y vamos a tener mar, digamos. Claro, sí, ¿no? Vamos a De tener chiripazo. sí, ya voy a poder patinar, tu sueño, ¿no? Ya quiero tener mi monopatín acuático, todas para esas cosas. En su locura Está está pesado. ese Claro. civismo, ¿qué es el cambio climático y quiénes son los responsables? O sea, es entre cinismo e ignorancia, ¿no? Sí, pero en él está estudiado, porque detrás de él es lo que tú dices. Sí, Esta no, maquinaria es de la muy inteligente, invisibilidad, ¿no? esta maquinaria de la invisibilidad le dice a él, tú actúa, como hay alguna cosa muy linda que dice Valverde en su currículum, tú actúa A ver, comentanos. como lo que hiciste con este discurso indigenista. Tú actúa como decorado indigenista. Tú eres el decorado indígena en la reunión de Leticia, donde están todos esos mestizos semicaras, más o menos. Tú eres el indígena originario. Tú Avatar. Y tú- Avatar. sí, Avatar y tú 2. diles, ¿qué es el cambio climático? ¿Quiénes son los responsables? Obviamente, tú no eres el responsable y tú no lo estás produciendo. No. Pero el mundo lo ve a Evo Morales. Hay un artículo fascinante del The Guardian que dice, bueno, sí, No lo he leído. a Evo Morales ya lo reconocen como un ecocida, Como lo que tiene que un ser. asesino de la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, y el resto de los presidentes lo miraban y decían, mírate con quién estamos. Hermano, el cambio climático es eso. ¿Tú crees liberar simplemente CO2? lo que has dicho? Milosevic, tú sabes, ¿no es cierto? Sí, El eslovaco. presidente de... Claro, por supuesto. Fue a la Corte Internacional de la Haya, ¿no? Sí. Por crímenes, lesa humanidad, genocidio. Sí. Qué sé yo, por decirte, Bagosora, ¿no? En Ruanda, igual, el gran general Cerro, ¿no es cierto? Que se dedica a matar, tutsis a lo bestia, Sí. igual, ¿no es cierto? A la Corte de la Haya, y así sucesivamente. Sí. ¿Tú crees que esto requiere una Corte de la Haya medioambiental? Este es un crimen. Sí. ¿Es un crimen de Sí. semejantes dimensiones o Sí. estamos exagerando? Mira, te paso un dato muy interesante. En el instituto, hay un instituto en el Brasil, Getúlio Vargas, lo ubicas, ¿no? Lo ubico, Sí. lo reubico, sí. Bueno, el Que instituto, saca las mejores estadísticas para mí, ¿no? sí. Bueno, el Instituto Getúlio Vargas tiene un equipo de abogadas y abogados que están están construyendo el caso de ecocidio para Jair Bolsonaro. Y el delito de ecocidio existe desde el 2016 ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya, porque el 2016 se inició el proceso por ecocidio a Monsanto, Me otra de acuerdo. las grandes aliadas de los, De acuerdo. Y tuvo que pagar de las 4.000 millones de esponsoras dólares. de este casi. gobierno, ¿no? Sí, 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 sí. Señor. Entonces, por ese delito de ecocidio lo van a procesar a Jair Bolsonaro. Y si prospera bien en Bolivia la construcción del caso, también se lo puede juzgar por ecocidio a Evo Morales y fundamentalmente a todos los bellacos que firmaron el decreto 3973. Alucinante. Déjame decir, porque quiero seguir con esta lógica de Chernobyl, que me alucinó realmente este libro. Me lo he leído entero, porque es muy politológico. Sí. Te habla de la hipervisibilización, además, ¿no? Claro. Que ese también es el error más bien de los opositores. ¿Cuál es este? ¿No? Es decir, mostrar, por ejemplo, como la contratapa de los cigarros, ¿no es cierto? Una mujer con un cáncer ahí en el seno, no fumes entonces, ¿no? Se hipervisibiliza O el niño, algo muy puntual. el niño rojo así todo quemado, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces un armadillo quemado o un oso, así, ¿no? Mostrando así un rostro, digamos, desfigurado, ¿no? Claro, eso no deja de ser útil para generar indignación en la gente y politizar esa masa que de otra manera estaría inerte. Me parece bien en ese sentido. Pero no construimos datos objetivos a partir precisamente de esa hipervisibilización tan marcada, tan pronunciada. Es útil, por supuesto que sí, pero ¿a qué voy con esto? Que se mueve en general la realidad entre la invisibilización y la hipervisibilización. No logramos los seres humanos tener algo que podría llamarse lo visible, ¿no? Lo real. No, estamos en ese juego
absolutamente, ¿no?, impreciso de hipervisibilizar o invisibilizar. Sí, ambos juegan. Es un juego de poder entonces, sí, ¿no? Sí. ¿Quién borra más? ¿Quién presenta más? ¿No? No llegamos al equilibrio. Por eso yo terminaba eso quería decirlo al final, pero yo creo que necesitamos realmente, Yerko, más que solamente salvar los animales, que por supuesto hay que hacerlo, necesitamos datos, necesitamos información fidedigna, necesitamos, señores, una auditoría ambiental de la Chitanía, con científicos internacionales. Necesitamos tener realmente un reporte final claro para saber quién es responsable, quién no es responsable. Es decir, lo escuchaba el otro día los comentadores prooficialistas, ¿no? Es decir, Tertuliano se llama. Tertulianos. Sí, te voy a comentar ahorita de Vallespín, que te gusta, el tema de cómo los tertulianos... O comentame, yo sigo más bien para no pulsar seguir, porque ahora... No, sabes que hay un tema que tú decías, sí, necesitamos volver a los datos. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Vallespín ha sacado en El País una columna que se llama ¿Cómo los tertulianos suplantarán a los intelectuales? ¿A quiénes llaman tertulianos? Aquellas personas que para los cuales todo es opinión, todo es opinable, ¿no? No me interesa el dato, pero puedo opinar de esto porque mi emoción me dice que hay que hablar de esto. Y los intelectuales se supone que son personas populares con compromiso público cuya opinión con prestigio es provocadora y sacude conciencias. Habermas decía que los intelectuales son aquellos que tienen el olfato vanguardista de las relevancias. O sea, ¿es relevante esto de la chitanía? Obviamente que sí. ¿Dónde está lo vanguardista en determinar que estamos a merced de un ministerio de propaganda y de lavado de cerebro? Así es. ¿Dónde están nuestros datos? Porque es el problema. Para que no seamos opinadores tenemos que poner datos. Tengo que entendido que tú vas a presentar en un programa siguiente una serie de datos. Sí, señor. Ya, muy bien. ¿Qué es lo interesante de esto? Él plantea a Vallespín en este texto algo muy interesante. Profesor de español, ¿no? Sí. Un símil muy interesante con el tema del medio ambiente. Los opinadores funcionan para lo que él llama los enjambres virtuales. O sea, de hecho, nosotros estamos apelando a ese enjambre virtual para que nos vean. Ese pequeño enjambre, ojalá que sea gigante. Ojalá más. Sí, estoy agigantando. En la medida en que nos sigan desafiando a debates, ¿has visto? Hay un sinvergüenza que dice: en tanto en cuanto ustedes dos, Ayo y Illich, por favor, ¿no es cierto? Lilik, no debatan conmigo, son un par de imbéciles. Entonces dijo, ¿no ha puesto así, no? Sí, yo dije, no, yo prefiero mantenerme en la categoría. Porque yo he escrito un librazo, es un chamo de Tarija, ¿no? O sea, recomiendo que lo vean para que se rían de este troll, ¿no? Porque yo he escrito un librazo y en la medida en que no me debatan esos dos son unos imbéciles. Porque yo prefiero, de verdad le digo con todo cariño y respeto a esa persona, déjenme en la categoría de imbécil. Evíteme debatir con usted, por favor. Le autorizo a decirme imbécil por solamente ese hecho. Ya, Pepe, por favor, ya, Pepe. Ya, ahora. Vallespín agarra y dice, fíjense lo que pasa con el ecologismo. Ahorita tienes una personalidad como Greta Thunberg, que Greta Thunberg no te aporta ni un solo dato, ni un solo estudio, ni una sola referencia. La mina es pura emoción. La moral no se cuantifica, eso me encanta a mí. Me encanta, porque quiero llegar a una versus, ¿no? Y además esto lo ponen, bueno, yo no sé si era versus, ¿no? Un tipo llamado Bruno Latour. Bruno Latour es un tipo que desde siempre estuvo dando el conocimiento experto respecto a lo que es el cambio climático. Y obviamente también hay una cantidad enorme de gente que habla sobre el cambio climático, y hay uno que a mí me fascina porque le ha metido un proceso penal en Estados Unidos, que es uno de los principales científicos que trabajaron en el tema de cambio climático, y ya desde 1970 y colega más o menos. Dentro de lo que es mi laberinto todavía no lo encuentro, pero un ratito más lo voy a encontrar, así que te doy chance de que puedas comentar sobre eso. Volver al dato, a la evidencia. Sí, yo creo que los bolivianos podemos ser intelectuales en este tipo de cosas. Claro que sí, hay científicos, hay expertos. No podemos dejarlo en manos de los políticos tipo Chervina, ¿no? Que toman decisiones en la función de cómo agrado al jefecito, que en ese caso era... A ver, si le dejamos, por ejemplo, a Quintana que haga los datos, van a aparecer 1.200 hectáreas quemadas, ¿no? Y van a desaparecer 1,5 millones. Si te das cuenta, conoces eso realmente lo que se dice mono con gilet. Y por supuesto, toda esa conjunción de cerebritos que constituyen los recursos humanos, los operadores de la infraestructura de la invisibilidad. La infraestructura de la invisibilidad tiene al Ministerio de la Propaganda y la Mentira como el bastión central. Pero no solamente eso. Todos, ¿no es cierto?, sus adláteres, ¿no? Toda su combinola, toda esa estructura de poder. Por eso
A mí me molesta esta frase que dice, en este momento nos tenemos que unir entre los bolivianos, no hay que buscar culpables. Por supuesto que hay que buscar culpables, porque ahí se visibiliza cuál es la estructura de poder dominante y cuáles son los marginales en esta historia. Sí. Tienes que ver en cualquier situación, es como un partido de fútbol, quiénes son los que están aquí, quiénes son los que están acá. No en el sentido de culpar, pero sí de identificar quiénes son los que ganan. Si tú haces una radiografía del poder, ¿quiénes están en la radiografía del poder como los poderosos y quiénes están como los no Sí. poderosos? En la radiografía del poder como los poderosos están ganaderos, están agroindustriales, Sí. están importadores de alimentos, Sí. ¿no? Están campesinos leales al MAS. Está el gobierno, esa es la estructura de poder básicamente. Bueno, ¿Quién está están loteadores en la y estructura? avasalladores. Por supuesto, loteadores, avasalladores, capital brasilero que va a comprar eso, Sí. ¿no es cierto? Es decir, especuladores de tierra. Sí. Esto, y por supuesto, bancos incluso, ¿no? Que van a dar créditos para que eso Claro, funcione. sí. Es decir, esa es la estructura de poder poderoso. ¿Quién está como estructura marginal? Es lo que tenemos que visibilizar. Sí. Ese ejercicio básico que yo hago como profesor en ciencias políticas de la UMSA, estructuras de poder, esa es la labor de un politólogo. Y como estructura marginal, como contrapoder, más bien están ¿quiénes? Están los lugareños, está por supuesto la población que va a tener que... Estamos ¿no? indígenas, ¿verdad? Están los mismos campesinos que no van a recibir un gramo de tierra, ¿no es cierto? Un metro de tierra, si es que no son leales al gobierno. Es decir, está por supuesto toda esta Bolivia indignada que sufre esto, callada casi, ¿no? Sin información fidedigna. Es decir, hay una estructura de poder versus una estructura marginal. Pero esto es ¿Qué te peligroso. muestra lo de Chernobyl? Y con esto concluyo. Sí. Lo de Chernobyl te muestra que en general los más afectados, fíjate la paradoja, no son los rusos o bielorrusos del alrededor, son los de la misma localidad. Se les Sí. ha mentido tanto que ellos mismos no se dan cuenta que hay una asociación entre Chernobyl y los cánceres que tienen. Se han dicho, no, los cánceres son porque ustedes están comiendo lechuga. No, les miente. La población que menos sabe es la población local. Sí. ¿Y quién es la población local? Los más marginales dentro de Bielorrusia. Sí, mira, hay un tema muy interesante porque sabemos qué es lo que viene. Además, no porque estemos haciendo una suerte de oráculo o algo por el estilo, porque esto es un mecanismo. O sea, tú quemas tierra que era de uso o de vocación de bosque forestal, que además le pertenecía al Estado, área protegida, bosque, Claro. ¿no es cierto? Patrimonio. Lo quemas, lo conviertes básicamente en un semidesierto, cuando en realidad es para cosechar. Se meten ahí, o sea, lo privatizas, porque es eso lo que van a hacer, lo van a privatizar Sí, no, claro. y van a empezar a intentar producir. Privatización de la chiquitanía, fíjate Sí. lo que has dicho. Pero aquí hay un gran problema porque esto lo han advertido los ambientalistas y los técnicos y los científicos y los que saben que el bosque de la Chiquitanía, su suelo, solo tiene vocación forestal de bosque seco. Además es especial. No puedes producir alerce, pino o eucalipto, no, solamente es el árbol nativo, el endémico. No sabía nada de eso. Están quemando con la idea de que lo que están quemando va a producir algún tipo de nutriente y con eso van a poder producir o arroz o pasto, arroz, sorgo para el biocombustible y el etanol, ¿no es cierto? Maíz para biocombustible, o le va a tirar pasto para ganado. Lo que se nos están dando cuenta Y además... coca es- posiblemente, ¿no? Ya, digamos que coca también, que es Seguro. el dorado de todos los locales, ¿no? No se dan cuenta que esta tierra no va a producir nada. Así. Sí, no, además de que están quemando nuestro patrimonio, nuestra área protegida, nuestro gran valor, nuestro dorado, se están metiendo en un lugar que no les va a dar nada. Y además están expuestos aquí en los siguientes 2 años, a sequías brutales e inundaciones violentas. Ok, ¿qué va a significar eso? Que los están engañando. Los están llevando con la idea de que se van a convertir en agroempresarios, que de la noche a la mañana van a ser los Persis de este país, cuando en realidad van a seguir siendo pobres, miserables y van a seguir dependiendo de la mano, de la generosidad o la limosna de gente como Quintana, que en vez de llevar una solución a un lugar, les lleva una cocinilla, Les llevo una cocinilla. que además creo que es eléctrica. Entonces es el tramo del político, ¿no? Llevar algo eléctrico a un lugar donde no hay luz todavía. Pero dicen, no, pero esto es optimista, ya va a llegar. Los están... No soy visionario, Quintanadas, porque sabe que a Sí. los ya va a llegar. Pero este es el mayor crimen del desastre que se está cometiendo. Están convenciéndolos de que no solamente es bueno comerse a la naturaleza, sino que además los va a volver ricos. Y te digo una cosa, la destrucción del bosque chiquitano, el asentamiento de todas esas personas que están ahí, porque además hay una cosa bella, si te has dado cuenta la semana pasada, Fegasacruz, Cao, Caínco, ¿cuál es la? Anapo. Lo primero que han dicho es, por si acaso, nosotros los empresarios, para distinguirse, ¿no?
Nosotros los empresarios de la República de la Soja, que es nuestro verdadero país, nosotros no quemamos. Nosotros usamos tecnología. Invertimos en tecnología, lo podemos demostrar. Y además, para que vean que no somos parte de ese poder en el cual nos quieren meter y nos quieren juntar juntamente con ese campesinado focalero que quiere comerse el país. Interesantísimo. Sí, nosotros pedimos la derogación de la pero agarrando eso que estás diciendo, desde eso, a mí me parece que es sumamente importante replantear datos objetivos con un poquito de moral, porque lo que tú estás diciendo es un llamado a la moral, a recuperar realmente la distinción entre lo que es bueno y malo. Y mencionas algo que yo les doy a mis alumnos para que entiendan lo que puede ser un capitalismo salvaje de lo que es un capitalismo regulado. Por ejemplo, yo les pregunto a mis alumnos, y lo has dicho ahorita, pero quiero reforzarlo. ¿Cuánto vale un niño? ¿Cuánto le reporta a un chofer de minibús el tener un voceador? ¿Cuánto le hace ganar ese niño voceando? ¿Tú sabes cuánto le hace ganar? Yo te calculo, así, bueno, esa primera, por lo que he visto, por lo menos te jala 4 personas en cada viaje. Ya, pero te hace ganar entre 700 y 1000 bolivianos más por mes. Sí. Por vocear. Sí, sí, sí. Ese es el niño, el valor del niño. 700 o 1000 bolivianos, eso vale ese niño. Ya. ¿Cuánto vale ese niño si lo matas y vendes sus riñones, ¿no es cierto?, a algún europeo y gringo que necesite un trasplante? Ya, mínimo $5,000. Ya, unos 35.000, dependiendo a quién lo vendas. ¿Dólares? Sí. Ah, mira. El niño te reporta 1000 bolivianos por mes, que pueden ser más o menos unos 12.000, 1.500, 1.600 dólares en el año. Y de un caso, si lo vendes, ¿no es cierto?, como mercancía, si lo vendes como órgano, te vale 35.000 dólares. ¿Qué hace el capitalismo salvaje? Venderlo al niño como órgano y no utilizarlo igual, ¿no es cierto?, como mano de obra barata. Ese es el capitalismo salvaje. Lo que estamos viviendo en la Chiquitanía es el niño al que le han quitado el riñón. Es lo más brutal del capitalismo. Sí. Es destruir la esencia misma, es quitarle el corazón para vender rápido, ¿no? Sí. Es el tardío capitalismo. Ganancia rápida y grande, ¿no? En el menor tiempo posible, la mayor cantidad de plata ganada. Sí. Ese es el capitalismo que nos está regalando Evo Morales. Ah, y su plus es que es en época electoral. Y su plus, por supuesto. Ah, no, nada más venía. Aquí hay una serie de mentiras que yo quiero, para concluir el programa, yo quiero decirlas. Hay alguien que insinúa, no tenemos que discutir esto en un periodo electoral porque los ánimos están muy exaltados. No seas, pues, tarado. Es precisamente en democracia que hay que justamente discutir eso. Ese es el valor de la democracia. La democracia nos obliga a discutir temas así, de manera centrífuga, dispersa, anómica, no importa, pero a discutir temas. ¿Por qué? Porque esos temas son motivo de mejora en la política pública, son motivo de discusión electoral. ¿Cuándo lo quieres discutir? ¿Cuando ya esté el gobierno y te hayan aplastado con votos? Nuevamente. Entonces, pues, idiota, hay que discutir en democracia, es uno de los mitos. No. Discutamos cuando los ánimos ahí van. ¿Cuál ánimo van a bajar? ¿Van a bajar estos ánimos? No, mira, ya es una belleza lo que está diciendo. Lo voy a conectar con una de las últimas columnas que leí, que es una de The Guardian, de Will Hutton, que habla sobre Mugabe. Mugabe murió la semana pasada. Por suerte. Un enorme bastardo. Un grandísimo, disculpe a la gente, hijo de puta, ¿no? Un mal ser humano. Bueno, de hecho, hay un Marcelino Cereijido, tiene un texto muy interesante sobre aproximaciones científicas a quién es un hijo de puta, ¿cierto? Valoraciones psicológicas. Vale la pena conseguir ese libro, es del 2015. Entonces, claro. ¿Me das después el dato? Sí, te doy el dato. Es que hay tantos, además. Hutton decía, ¿no?, es que el gran problema de gente como la gente que está detrás de los Mugabes, porque hay varios además, por supuesto, es que consideran como doctrina política el que la mayoría simple confiere el poder total sobre la soberanía por encima de las leyes y las cortes. A la persona. ¿Cuándo vas a discutir este tema? Precisamente en época electoral. Porque ¿qué es lo primero que tienes que desmantelar? Esa doctrina que ganando con mayoría simple te permite, ¿no es cierto?, hacerte dueño de no solamente el poder, sino del Estado. Excelente. Este es el momento. Este es el momento de discutir eso. O sea, ¿podemos ahorrarnos un Mugabe? Sí, porque además es gente que se atornilla en el poder. O sea, Evo va a una mugabización. Claro, ¿no? Además empiezan como enormes figuras salvadoras de la patria. O sea, Samutema, me acuerdo, Salvador de la patria, ¿no? Pero que el tiempo es lo que los convierte básicamente en unas figuras autoritarias demónicas. Lo conecto con la columna de Valverde que dice: el único mérito del MAS, que está ahorita en un final de ciclo, es que se mantuvo en una larga permanencia en el poder. Y ahí va también a lo que se conectaba con el negro Arias. Vale la pena que se lean su columna sobre lo que son elucubraciones de cómo podrían atornillarse más en el poder. Me gusta. Sí.
Y lo de Chernobyl quiero hacer un homenaje especial a la Luz María Canelas. Pero si me creo que dejas es la que un ya- comentario más. Sí. A mí me preocupa en esto que estamos viendo, porque nos quedan 3 o 4 minutos, Yerko, y estamos concluyendo. Ujú. Pero sí quiero otro de los mitos es este de, pero no se preocupen, si solamente se está destruyendo al final 1.700.000 hectáreas de 100 millones, es el 1%, no hagan tanto lío, ¿no? Sí, sí. Es decir, este porcentaje, a esos les digo que son los reverendos inmorales. Señores, finalmente, ¿cuánta población vivía en Europa en la posguerra? En la posguerra, o más bien durante la guerra mundial. 2,5 millones. O sea, 2.500 millones, 3.000 millones de personas vivían, ¿no? Más o menos, ¿En Europa? en el mundo. En el mundo sí. Sí. Y finalmente murieron solamente 60 millones. ¿De qué se hacen líos? El 2%. El 98% sigue viviendo. No se hagan lío, ¿no? O la lógica del otro día que daba Boa, ¿no? Pero no hay problema, solamente ha habido 14 accidentes, ¿no? 14 accidentes. Mínimos, ¿no? De los más de 5.000 vuelos significa el 0,0001. Ese tipo de lógica estadística es de, ¿no? La economía mercantil metida en la cabeza, es un Sí. pensamiento cuantitativista tan idiota, es una reverenda idiotez, así sea el 1 o 2%, estamos hablando, ¿no es cierto?, en términos de masa, de proporciones gigantescas. Sí. Es decir, sí, se han chocado 3 aviones en el Illimani, solamente han muerto 180 personas, 180 personas de toda la gente que ha ido en Boa, es el 0,000, no se hagan lío, ¿no? Sí, sí, es sí, esa ¿no? lógica estúpida. Me está- Señores, así sea 1% de la naturaleza, es la impronta de un modelo lo que está en juego, es la moral lo que está en juego. Esta moral, ¿no es cierto?, que implica regular este capitalismo desenfrenado del que Evo Morales es su máximo representante. Concluyo con eso. Es el Gracias. gran Palabras. sacerdote de eso, sí. Es el sacerdote de eso. No, mira. ¿Quieres decir algo más para Sí, cerrar? eso- Cerrar el programa, por favor. Yo justamente estaba leyendo, estaba leyendo un artículo de Akehorst y Collington and Jacobin, que se llama En contra de lo que es el polling, es las encuestas, y hablaba básicamente sobre esto de los números. Esto de lo que tú mencionabas, ellos quieren presentarlos como números no neutrales. Son los números del mercado, básicamente, ¿no? Y esos números no neutrales son los que reemplazan la inteligencia política, porque han convertido la política en telemarketing y te dicen eso, sí. Muchachos, a ver, ahorita están en 2 millones de hectáreas, pero el país tiene aproximadamente 100 millones de hectáreas y solamente se ha quemado 2. Sí. Y además con 2 vamos a lograr producir y vamos a ampliar la frontera agrícola. Eso es telemarketing y eso degrada. A ver, nos degrada como electores si es que nos compramos ese discurso y los degrada a ellos como gobernantes porque los convierten en eso, lavadores de cerebro. Me encanta. Nos quedamos con eso y te agradezco esa última cita. ¿De quién es? ¿Cuál está la de? Esta es de Akehurst y Collington. Está en una revista, Eso igual me vas a pasar. es una revista socialista que se llama Jacobin, es de Nueva York. Jaco, ¿eh? Sí. Nos vamos en Afuera de la Caverna. Hasta la siguiente semana con Yerko Illich. Gracias, Yerko. Sí, gracias a las Guadalupe por hacernos este café. Estaba buenísimo el café, cierto. Gracias, Guadalupe.